La Facultad de Derecho le da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al Seminario de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que será moderado por la maestra Trilce Fabiola Ovilla Bueno. Comenzamos. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario de Derecho Electoral, la Comisión de Igualdad de Género Interna y la Coordinación de Asuntos Multidisciplinarios e Internacionales de la Facultad de Derecho, les da la bienvenida a este cuarto y último día de trabajos del Seminario Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Agradecemos que nos acompañen y el día de hoy nos hará el favor de dar su ponencia la maestra Sandra Vivanco Morales. Me permitiré leer una breve reseña curricular de la maestra, que en breves momentos nos hablará sobre la Defensoría Pública Electoral. La maestra Sandra Vivanco Morales es titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Es experta en materia electoral y de género. El 14 de mayo del 2019 fue designada por la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México como la primera titular de dicha defensoría, única en derechos político-electorales en el país. Fue la primera secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de la Ciudad de México en ser galardonada al mérito de la función jurisdiccional, recibiendo el premio a la mejor sentencia redactada en 2018, la cual trascendió en materia de derecho electoral. Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral por la Universidad del Pedregal, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una serie de diplomados en el CIDE y en Flaxco, por mencionar algunos. Es autora de distintos textos en materia electoral y de género. Y para nosotros es un privilegio y un placer contar con su participación el día de hoy, maestra Sandra. Bienvenida nuevamente a su casa, ¿no? Le diríamos que estamos muy contentos de que se aceptara la invitación, pero la verdad es que usted es de casa y no necesita invitación alguna, ¿no? Los micrófonos son suyos. El día de hoy nos va a hacer favor de platicar sobre la Defensoría Pública Electoral. Muchas gracias, maestra Trilce. Pues buenas tardes a todas y todos. Primero voy a permitirme nuevamente agradecer a las autoridades de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, a la dirección de la Facultad de Derecho a cargo del doctor Raúl Contreras, al doctor José Luis López Chavarría, que nos ha estado acompañando, que él es el director del Seminario de Derecho Electoral, a la Coordinación de Género Interna y a la Coordinación de Asuntos Multidisciplinarios Internacionales a cargo de la maestra Trilce Villabueno, así como a todas las integrantes de su equipo, particularmente a Nubia y Angélica, que es a quienes más lata les he dado en estos días, por su apoyo y por todo lo que hacen para que logremos este seminario. Pero también quiero agradecer a las personas ponentes de cada uno de los días que antecedieron a este, porque con el apoyo tanto de la universidad y de la Facultad de Derecho y el tiempo que le destinaron los ponentes, se hace una verdadera diferencia al interesarse, visibilizar y de alguna forma atacar la violencia política de género contra las mujeres. Quiero decirles que a lo largo de estos días hemos conocido las instituciones y los mecanismos que tienen diseñados para atender la violencia que vivimos las mujeres, pero que viven más aquellas que se dedican al ámbito público cuando deciden ejercer sus derechos político-electorales. También hemos aprendido que a través de la reforma que recién ha cumplido un año, el pasado martes 13 de abril, contamos con un nuevo concepto y ya un delito para atacar esa violencia política, que al igual que la violencia que se vive en casa o que se vive en los ámbitos privados, es una pandemia. Quiero decirles que lo digo con toda la certeza, porque desde el 2015 así lo estableció la organización, la ONU, porque no es algo exclusivo de nuestro país, no es algo que son eventos que solamente ocurran en México o en la América Latina, es una circunstancia mundial. Las mujeres estamos totalmente vulnerables ante una sociedad que no nos protege, que no nos cuida. Por eso en las marchas, las colectivas, a quienes admiro muchísimo y les respeto profundamente, gritan aquello de que el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. Y es cierto, a las mujeres
las cuidan sus amigas, nos cuidan nuestras amigas, y que podamos visibilizar desde la máxima casa de estudios de nuestro país la violencia política que se vive no solo en un proceso electoral, ahora se hace más recurrente, y eso nos permite tener estos eventos, estas pláticas para exponerla. Pero la violencia política contra las mujeres que deciden valientemente enfrentar el ámbito público es en todo momento, es atemporal, no únicamente mientras se está gestando un proceso electoral. Aquellas mujeres a las que resultan ganadoras, obtienen esa candidatura tan anhelada, buscaron los votos, se cansaron, llegaron y vivieron su doble, su triple jornada en su hogar, y si tienen algún otro trabajo, otra tarea, la desempeñaron, y aún así buscaron aquellos votos y los logran, y que haya agentes públicos, algunos desconocidos, a veces el propio Estado, el propio pacto patriarcal, y no les permita llegar. Hemos sabido de candidatas electas a punto de tomar protesta, de rendir protesta ante sus pueblos, y que han sido asesinadas en su hogar, frente a su familia. Hemos sabido terriblemente de mujeres que solamente levantaron la mano y dijeron: acá estoy y tengo interés en participar. Ni siquiera a veces habían tenido la calidad de candidatas. Es más, apenas eran aspirantes y las han ido a matar a su domicilio, al lugar donde se creían seguras. Y tenemos un caso horrible y vergonzoso de este proceso electoral, aún ya con tipificado el delito de violencia en el estado de Veracruz, donde a una joven mujer que representa el anhelo de todas las mujeres que ya tenemos un poco más de años y que se aventura a entrar a la política, que viene de una familia política porque su madre también había sido representante popular, le cortan las alas, pero no solamente con amenazas de tú no participas, asesinándola. Sabemos de la hija de aquella, no sé, no recuerdo ahorita si era diputada federal o senadora, que estando en el pleno de la Cámara, le avisan lo cruelmente que fue asesinada su hija. No es posible, porque no siempre las víctimas son directas, a veces también tenemos a las víctimas indirectas. Y entonces, por eso me atreví a decir que es una pandemia, y que no solamente, repito, es exclusiva de nuestro país, por eso la ONU la determinó así, pero no ahora, ni siquiera porque esté de moda por el COVID, el término de pandemia. Desde hace 6 años, 5 años, la ONU lo determinó. Y hoy lo vemos materializado desde el año pasado, que las mujeres y toda la ciudadanía nos tuvimos que ir a nuestro hogar, a vivir la pandemia, a trabajar desde casa. ¿Cuántas mujeres, niñas y niños han sido violentadas en sus hogares, en su lugar seguro, en su puerto seguro, en el lugar donde suponemos que han estado protegidas? Es una mentira de alguna forma. Imagínense si eso pasa en el ámbito privado, con los seres más amados. ¿Qué podemos esperar las mujeres que decidimos de alguna u otra forma? No siempre es en cargos de elección popular, también es en los cargos y tareas del Estado, que decidimos hacer vida pública. Estamos sometidas a un escrutinio muy tremendo. Estamos sometidas a negativas, a que nuestro trabajo no sea valorado. Eso también es violencia. Y por eso reconozco muchísimo los esfuerzos de la universidad, de la Facultad de Derecho, de nuestro señor director, que nunca dice que no a este tipo de temas, pero que la universidad más importante de nuestro país se tome el tiempo de prestar de alguna forma, de destinar su plataforma para que podamos hablar, porque ahora tenemos en este seminario registradas mujeres dirigentes, mujeres que se dedican a la política, mujeres candidatas, aspirantes. Ojalá que este seminario les sirva para abrir un poco el conocimiento respecto de qué pueden hacer, porque debemos de entender que no todas las personas que se dedican a la política tienen el conocimiento de la materia electoral. Y eso no debe ser un impedimento para que participen, porque recordemos que nuestra Constitución establece que los asuntos públicos son asuntos de todos y de todas. Es parte de ser ciudadanos y ciudadanas.
Entonces no puede estar limitado a aquellas personas que tenemos un poco más de conocimiento en la materia electoral, no puede estar restringido de esa forma. Por tanto, yo hago este reconocimiento público a la universidad, a mi casa de estudios, a la facultad, pero sobre todo al interés de las autoridades que tienen por visibilizar esto, porque en unión de las colectivas y sí, de algunos actores políticos, es que hoy tenemos otras condiciones para vivir la política, para vivir el ámbito público. Si bien son esfuerzos de quienes legislan, lo cierto es que el mayor impulso lo han dado las colectivas. Esa circunstancia nadie me la va a quitar de la cabeza. Creo y conozco y reconozco el trabajo de muchas de las legisladoras y que ahora que tienen prácticamente la mayoría de ambas cámaras es que se ha materializado este anhelo de hace mucho más de 20 años, cuando las mujeres muy fuertemente empezaron a hacer presencia en los cargos públicos. Lo cierto es que creo que han sido el conjunto de esfuerzos de las mujeres que han decidido acompañar a sus demás amigas para estar representadas, y esa parte la reconozco muchísimo. El ver materializadas estas reformas que hoy nos permiten tener un piso mínimo para la defensa, para que libremente podamos decidir a las mujeres si queremos o no participar en el ámbito público, aspirar a un cargo, ya sea público o de elección popular, eso me parece fenomenal. Pero han sido muchos años. Algunas mujeres he visto, muchas seguramente deben ser alumnas de la universidad. Quizá esto les parezca un poco raro, pero para algunas de nosotras vivimos el tema político cuando las mujeres solamente iban en las suplencias. Solamente iban en las suplencias de los cargos perdedores. Y si les dejaban ser propietarias era en los distritos que se iba a perder o en los municipios que se iba a perder por determinado partido. Y algunas de nosotras vimos las alegaciones cuando era el 70-30 y la ley era general y decía 70-30, pero nunca puso género. Pero los hombres, el pacto patriarcal, y me disculpo si alguno de ustedes siente que no pertenece a ese pacto, les felicito, pero las costumbres y la sociedad y la cuestión cultural así nos construyeron, de tal forma que si la ley establecía que para alguno de los géneros, el que se quedaba con los mayores espacios eran los hombres, porque la política era de hombres. Y si no, si alguien no me cree, sobre todo de las personas más jóvenes, les invito a que busquen, ahora la tecnología nos permite eso, y busquen los informes de gobierno de hace 30 años, para que vean que las cámaras completas, la Cámara de Diputados, estaba llena de corbatas y sacos oscuros. No había un solo bolso, no había zapatillas, no había nada que siquiera permitiera ver la presencia femenina. Es más, muchas mujeres que se han dedicado a la política han tenido que masculinizar su presencia para obtener el respeto. Para obtener el respeto de esa gran mayoría que han sido los hombres en el ámbito público. Y ahora hoy día ya nos queda claro que tenemos una Fiscalía Federal, cosa que tampoco existía antes. Te quedabas con el golpe, te quedabas con la amenaza, te quedabas con que te bajaban de la elección, te quedabas con que te quitaban del cargo, te quedabas con ello, porque no había mecanismos ni herramientas para que lo defendieras. Pero hoy ya tenemos una Fiscalía Federal, de eso lo hablaron el lunes, y debe haber una ya en cada entidad. Debe estar instalada desde antes del proceso electoral, debía estarlo. Y esa es una fiscalía que está especializada y que a través de sus funcionarios y funcionarias públicas, pero sobre todo a través de los ministerios públicos que la integran, deben estar capacitados para recibir las denuncias en materia electoral, particularmente las que tienen que ver con violencia política en contra de las mujeres, y armar esas carpetas de investigación y armarlas con todos los elementos que nosotras les podamos dar. Eso es algo muy importante. No dejen de tenerlo anotado. Si voy a ir a la fiscalía, como se llama en su entidad, y si es a la federal, a la FEDE, ya no es FEPADE, ya es FEDE, más cortito, como le quieran llamar, recuerden allegar los mayores elementos. El maestro Marroquín hizo favor de comentar los elementos de la violencia política, estos actos u omisiones que impidan la participación de las mujeres. Alleguemos todos esos datos, todos esos documentos, si es que los tenemos, documentemos esas agresiones a las que las mujeres
se enfrentan cuando deciden participar en el ámbito público. También supimos, porque lo vimos el día martes, que tenemos el juicio ciudadano o de la ciudadanía, como se llama en la Ciudad de México, y que podemos acudir en búsqueda de la justicia electoral y que a través de ese medio de impugnación vamos a tener la protección más amplia al derecho humano del ejercicio de derechos político-electorales. Y en el caso de violencia política de género ya quedó establecida con la reforma precisamente del 13 de abril del año pasado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que bien decía el doctor Sergio, un nombre larguísimo. Entonces todos le conocemos como la Ley de Medios. En el artículo 79, entre las fracciones, establece los que fueron reformados particularmente por el tema de violencia, que aquellos, cuándo sucederá o cuándo acudir, echar a andar el JDC, el famosísimo JDC en los temas de violencia de género, está en los incisos F, G, H, creo que hasta el H, y es que cuando se considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales, que considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado, si se fijan, sigue teniendo lenguaje masculino, pero bueno, al que está afiliado, porque también sería afiliada, ¿no? Violan algunos de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable, aquí viene la parte de la reforma, lo anterior es aplicable a las personas precandidatas y candidatas a cargos de elección popular, aun y cuando no estén afiliadas al partido señalado como responsable, porque recuerden que hay partidos políticos que tienen candidaturas externas, y eso no significa que no van a tener vulneración de derechos político-electorales al momento de designar las candidaturas. Y el último inciso, que ese fue añadido, fue adicionado a ese artículo 79, es el de que podrás acudir al juicio de la ciudadanía o juicio ciudadano en materia federal cuando se considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tomamos aire, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto se establece en la ley federal, en la Ley General del Sistema de Medios. Pero no se preocupen. Cuando bajamos al tema de las entidades, tenemos esta armonización legislativa que se tuvo que hacer en todos los congresos locales. Se armonizaron las leyes, entonces vayan y corran, si son de otra entidad, o si están aspirando a un cargo local, o si están asesorando alguna campaña, o si son dirigentes, o el caso que ustedes quieran conocer, si solamente son estudiantes, o si por cultura general están aquí, corran y vean sus legislaciones. Y ahí se encontrarán, ya sea la ley procesal electoral, como tenemos en la Ciudad de México, o los códigos electorales que hay en cada entidad. Hay leyes de justicia electoral, creo que se llama la de Michoacán. Entonces busquen en esas leyes y van a encontrar armonizado un artículo donde hable de ese medio de impugnación, armonizado como quedó en lo federal, como está esto que les acabo de leer. Entonces así ya están las dos competencias, ¿sí? De igual forma, cuando la violencia política contra las mujeres sea un tema como administrativo, cuando vemos el tema de las quejas, ayer aprendimos con la maestra Claudia Zavala cómo el INE y los soples en cada entidad o los organismos públicos electorales, como a ustedes les gusta llamarlos, o si les llaman por sus siglas, ISM, como en la Ciudad de México, IEM, como en Michoacán, IEPCO, en Oaxaca, IEPC, en Jalisco, etcétera, eso no importa, son el organismo público electoral. Sabemos que ahí podemos presentar la queja, ayer se nos explicó eso, precisamente también haciendo el uso específico del concepto que quedó en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e iniciar este procedimiento especial sancionador del que ayer nos referían. Y como señala, fíjense, también se armonizó, hubo una adición al artículo 470 de la LEGIPE, se adicionó el numeral 2, y ahí dice, instruirá el procedimiento especial establecido en este capítulo en cualquier momento. ¿Por qué es importante esta parte? Ayer creo que lo tocó la maestra Zavala.
anteriormente el procedimiento especial sancionador existía o tenía su vida dentro de los procesos electorales. Si había otro tipo de conductas analizadas por la vía administrativa, por la vía sancionadora, se iba al ordinario. Pero los temas de género y los temas de violencia no pueden irse a un tema ordinario. Tiene que haber esto, como bien lo decía ayer la maestra Claudia, el tema que sea sumario. El tema debe resolverse pronto. Porque si estamos hablando, vaya, fuera una publicación en redes sociales donde te maltratan y te dicen cosas horribles, bueno, no está padre, pero el daño que te ocasiona puede ser emocional, puede ser psicológico, te puede dar muchísimo coraje, derramar la bilis y esas cosas, pero físicamente es posible que no te pase nada más allá del coraje que hagas. Pero cuando hay amenazas de por medio, cuando van y le cuelgan cosas, carteles, le balacean la puerta de la casa a una mujer que está o ejerciendo un cargo o candidateándose, debe haber premura en la resolución. Por ello, ya quedó establecido. No importa si estamos dentro o fuera de un proceso electoral, el sancionador, el especial sancionador, lo conocerá ya sea la autoridad administrativa electoral, INE u OPLES, dependiendo la competencia, bajo ese procedimiento. Así, con esos plazos sumarios, porque esa es la ventaja de ese proceso, que tiene plazos cortos, que tiene plazos que deben de cumplirse, inclusive ayer les hacían mención en horas. Esa es la virtud del procedimiento sancionador. Y otra cosa, recordemos que también en los procedimientos especiales sancionadores, las autoridades pueden y deben, cuando se trate de cuestiones de violencia política de género, actuar de oficio. Eso es algo muy importante. Todo lo que ya hemos revisado de lo que se vio en los 3 días anteriores, nos genera, por un lado, la certeza de saber que el Estado mexicano cumple con su obligación de que existan autoridades especializadas, ¿no? Para atender estos determinados asuntos, queja, denuncia, el medio de impugnación. Y que también tenemos implementados ya en nuestro sistema electoral, en nuestro sistema legal, los mecanismos y los procedimientos para que se atiendan estos determinados asuntos. Pero como en todos estos casos, los asuntos de violencia política deben de cumplir con esta circunstancia del bloque de constitucionalidad y convencionalidad y deben de ser completos. Es decir, no nos va a bastar que tengamos sí una fiscalía, sí un INE o un OPLE, sí un tribunal que vaya a conocer de estos mecanismos y saber que tenemos la denuncia, la queja y el juicio. Eso ya lo tenemos. Pero ahora lo que necesitamos para cerrar la burbuja perfectamente en este bloque de constitucionalidad y convencionalidad, que sea completo, ahora sí que el servicio sea completo, es que falta algo. Que las mujeres, por ejemplo, en los casos de violencia política de género, tengan instancias que les asesoren y les defiendan. En general a toda la ciudadanía, en el tema político electoral. Pero como estamos hablando en este seminario de violencia, me voy a referir al tema de la importancia de que las mujeres cuenten con una instancia donde puedan ser asesoradas y defendidas de manera gratuita cuando de este tipo de violencia se trate. En mi caso, estoy convencida de que así como en otras materias, nuestra Constitución Federal establece el derecho de las personas a contar con una persona defensora y que estos servicios de defensoría sean gratuitos. Considero, repito, esta es mi apreciación, que en la materia electoral esto es vital, porque se trata de una materia compleja y especializada, con términos muy reducidos y en algunos momentos fatales. Solamente tienen 4 días para acudir a la justicia. Voy a hacer un paréntesis y voy a poner un ejemplo. Hoy atendí vía telefónica a una ciudadana que
por X o Y razón, necesita de su credencial de lector. Bueno, ya se le explicó que de momento no hay manera de que ese trámite se pueda realizar porque por seguridad se cierra todo esto, hay que dejar la lista nominal ya muy clara de quiénes serán los que puedan votar en cada sección electoral y esa parte se cierra, por eso hay tantos anuncios que nos avientan como por ahí de enero, desde diciembre, enero, de si tienes que renovar tu credencial, ve. Entonces, esa es una de las razones, es muy complejo, pero está en el reglamento de elecciones, lo pueden buscar ahí y en la ley general, de por qué este tema del registro federal de electores tiene que cerrarse. Y no es que ya no quieran hacerle el trámite a nadie más. Si quieren, luego hacemos un curso de eso, maestra Trilce, porque eso también es muy importante y es muy difícil, por cierto, todo lo que tiene que ver con el registro federal de electores. Pero le explicaba yo, con el lenguaje más ciudadanizado que puedo a la señora, y ella me decía, es que sí me dieron una hojita. Ya saben, ¿no? A veces no le sabemos decir el nombre y está bien, no pasa nada. Sí me dieron una hojita en el módulo al que fui. Ah, muy bien, ¿me la puede mandar, por favor? Sí, y nos damos cuenta, era de marzo. No, solo hay 4 días para impugnar. O sea, no hay forma. Ya no. Pero bueno, también era casi imposible que le pudieran dar su credencial por varias razones. No cumplió con... Y ahí hubo que explicarle a la ciudadana que ella falló. En el caso, ella tenía que hacer su renovación porque su vigencia terminó, pero no crean ustedes que la vigencia terminó en el año pasado. La vigencia la había terminado en el 2018. Fue un descuido ciudadano. Como ciudadanos también y ciudadanas también cometemos descuidos. Es que antes, ya sé que aquí hay gente muy joven y que me estoy exhibiendo respecto de mi edad, pero esa parte no importa, eso no es importante en este momento. Pero quiero decirles que antes la credencial de lector, o bueno, que yo me acuerde, o no sé si porque la llegué a cambiar porque la perdí, no lo sabía, yo no lo sabía, que tenía esa vigencia. Creí que era como siempre, para siempre. Y no sé desde cuándo, no recuerdo, lo voy a buscar. Tienen una vigencia. Es más, cuando supe del caso de la señora, corrí a ver si la mía estaba vigente, porque yo no voy a hacer que no pueda votar. Sí, porque generalmente no nos preocupamos por eso. Nos preocupamos los que viajan mucho porque su pasaporte está vigente, pero no se andan preocupando por si la credencial del lector está vigente. Y esa es una obligación nuestra, ¿eh? No es obligación del INE andarte y sí te está tocando la puerta del INE un día sí, otro también de, hey, la vigencia. Y cuando van a hacer las elecciones anda atrás de ti con 1500 spots al día diciéndote, ven a renovar tu credencial. Bueno, eso le pasó hoy a la señora. Y la señora, uno, ni enterada estaba, ni por aquí le pasaba que su credencial se tenía que renovar en algún momento. Y dos, lo que menos le pasaba por la cabeza era que tenía solo 4 días para impugnar. Entonces, a eso me refiero con los plazos reducidos y fatales. ¿Qué es lo más grave que le va a pasar a esta señora? Pues que ya se le fue el plazo para impugnar alguna cosita, que a lo mejor lo más grave que le va a poder suceder a ella es que no va a poder hacer el trámite que requería y que el 6 de junio no va a poder votar. Y creo que la señora puede vivir con ambas cosas. Es decir, es grave porque lo necesita, pero no es de una gravedad de tal entidad que le pase algo muy feo. Solo no tiene su credencial vigente y en el banco pues no le hacen caso, ¿verdad? Entonces tendrá que esperar hasta después del 6 de junio. Pero, ¿qué pasaría si nuestro plazo fatal, en el que nadie nos dijo que tenemos 4 días, es para hacerle saber a la autoridad, no sé, vamos a poner un caso. Pertenezco a la COPACO de mi unidad territorial. COPACO son las comisiones de participación ciudadana que hay en la Ciudad de México. Son como, si nos están viendo de otra entidad, son como unos colectivos que hay en cada colonia que son como intermediarios, como que apoyan a la ciudadanía con sus autoridades municipales, en su alcaldía, en su municipio, como si fueran encargados del orden, pero es un colectivo de 9 personas. Ok, más o menos creo haberlo dejado claro. Y pensemos que yo gané la elección y voy a ser integrante del COPAC, pero resulta que alguien me impugna
y yo no me doy cuenta, o no sé cómo actuar, y resulta que sí me quitaron porque el tribunal le dio la razón a esa persona que me impugnó y dijeron que sí, yo no era elegible, vamos a pensar. Y me traen la sentencia a notificar a mí también, aunque yo no era parte, porque se la notifican al Instituto Electoral y el Instituto Electoral me tiene que hacer sabedora a mí, que era integrante de la Copaco, que ya no formo parte porque esa elección se cayó, se anuló, porque yo no era elegible o a mí solita me quitaron. Y yo me quedo con mi sentencia y lloro 3 días, y lo ideal sería que al 4.º día me levantara y fuera a presentar yo una impugnación en contra de esta sentencia, pero no, la guardo una semana y estoy reflexionando y no sé a quién preguntarle, y les pregunto a los del Instituto Electoral, ¿y qué puedo hacer? Y esto es cierto, y lo siento mucho si hay personas que trabajen en los institutos electorales o en los tribunales, seguro no son ustedes esas personas, pero sí hay algunas que les dicen, uy, ya nada. ¿Y quién te puede ayudar? Uy, no sé, aquí en esta dirección nosotros no andamos ayudando en estos tipos de casos. Sí pasa. He tenido ciudadanos que, no sé, googlean y encuentran la defensoría, y siempre les pregunto a todo mundo que me habla a la defensoría, le pregunto, oye, ¿cómo te diste cuenta de nosotros? Y ya, es que me mandaron a tal lugar, a tal lugar. Nunca les dicen, y les juro que el Instituto Electoral, por lo menos de la Ciudad de México, nos tienen un banner, porque lo he pedido muchas veces y me han hecho caso los consejeros, y sí nos tienen en un banner, pero su personal no está sensibilizado y capacitado, algunos, para decirle a la ciudadanía o en las direcciones distritales, vayan a la defensoría. Aunque sea un acto de ellos, tienen que decirles que existe la defensoría y no lo hacen. Esta señora, a la que porque no era elegible, la quitaron de esa lista y ya no pertenece, pues se guardó el oficio, la resolución, lo que haya sido que le notificaron, y se lo guardó una semana hasta que alguien le dijo, hay una defensoría, ve, búscalos. Pero llegó una semana después, ya no podemos hacer nada por ella. Ya no, solo eran 4 días. 4 días, que se pasan volando, por cierto. Entonces, para eso creo yo que es importante. Ya tenemos las instituciones, ya tenemos los mecanismos para que actúe la ciudadanía. Ahora necesitamos una instancia que les diga el cómo, que les diga el por dónde. ¿Por qué? Porque en una defensoría, y esto ahora sí que a las pruebas me remito, si ustedes revisan el Código Electoral de la Ciudad de México, de las características que piden para que, o que el Congreso exige para poder nombrar a una defensora o un defensor ciudadano, es que se acredite el conocimiento en la materia electoral. Entonces, esa primera regla hace ya que tengas especialista y que va a atender con diligencia a la ciudadanía, con la diligencia del conocimiento de la materia. Pero no solo eso, quiero decirles que los y las abogados y abogadas defensoras que forman parte del equipo de la defensoría también tienen que cubrir requisitos que exige el Código Electoral. Y uno de ellos es experiencia probada en materia electoral y jurisdiccional. Entonces, no es nada más de que, ay, me encontré a mi mejor amigo y le pedí que se quería venir a trabajar conmigo. No. Mi mejor amigo, si no sabe derecho electoral, no puede trabajar conmigo. Así sea mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque le brindamos un servicio a la ciudadanía y ese servicio debe ser gratuito y de calidad. Y quiero decirles, y digo, qué lástima que se va a escuchar, pero sí es parte de la exigencia que hay en la oficina donde tengo la dicha de ser la titular. Hay 2 cuestiones que yo no le perdonaría a alguien que trabaje conmigo. Bueno, 3. La primera es que no atienda con respeto a la ciudadanía. Pero las otras 2 son, no se te puede ir un plazo. Eso jamás, no se te puede ir un plazo porque le estás haciendo nugatorio ya un derecho a una persona. Imagínense que se le vaya el plazo y no impugne o no registre o no X cosa, ya no puede participar hasta dentro de 3 años. Imagínense el daño que le generamos a la persona. Y el otro, que es imperdonable para mí, es que el escrito de demanda que salga de mi oficina no vaya firmado por el ciudadano o la ciudadana que la va a presentar. Esas son las 3 reglas más importantes. No importa
si hay otros defectos que tengamos las personas, pero eso no lo podemos tener porque no podemos jugar con el servicio de calidad que le debemos ofrecer a la ciudadanía y no podemos jugar a que somos defensores o defensoras y no lo hagamos, repito, con la diligencia que merece tener en nuestras manos la posibilidad de que una persona haga efectivo su derecho político electoral, es decir, su derecho humano a atender o a participar en los asuntos públicos de su país, de su estado, de su ciudad. Entonces, esa parte sí es una exigencia. Y por eso, como les decía, tenemos ya las instituciones, tenemos los mecanismos, pero ahora necesitamos que exista una instancia. La Ciudad de México, les presumo, sí la tiene, y la Sala Superior también la tiene, solamente que la de la Sala Superior, y que no es menoscabo, al contrario, es algo muy loable, muy bueno, y de ahí seguramente nació la idea por la que la Ciudad de México tiene esta defensoría. Su defensoría es para atender a un grupo de especial atención como es los indígenas, los pueblos y comunidades indígenas. Eso es algo muy notorio, muy de aplaudirle a la Sala Superior que se haya encaminado, porque además quiero decirles que cuando los asuntos electorales también ya se van al ámbito federal, es un poco más complicado el tema de requisitos, el tema de la propia atención. Hay algunos medios de impugnación que son por horas, hay cuestiones más difíciles de alguna forma de acreditar que en el ámbito local. No todas las personas pueden acreditar, estar legitimados o tener el interés jurídico para acudir a esas instancias, y no se vale que un grupo que tiene además muchas necesidades y que históricamente ha sido relegado, como los pueblos y comunidades indígenas, padezcan este tema, por ejemplo, de una oportunidad. Imagínense, los temas federales se atienden a través de las salas regionales, es decir, hay 5 porque corresponden a cada circunscripción. Por tanto, están en una sola sede, que de una de las entidades de esa circunscripción. Y voy a poner el ejemplo de Sala Toluca. A Sala Toluca en la quinta circunscripción pertenece, por ejemplo, Michoacán. Y Sala Toluca, pues quizá está cerca de Michoacán, pero pregúntenle a una persona de una comunidad indígena de Michoacán si le es tan fácil llegar a la Sala Toluca a presentar su medio de impugnación. Imagínense que solamente tiene 4 días para presentarlo. Pues ya no llegó. Ya no sucedió. Y si llega a Sala Superior, bueno, pues ni les cuento, ¿no? Está en Ciudad de México. Y así podríamos analizar a todo el país de acuerdo a las circunscripciones. Por eso ahí existe algo que se llama suplencia de la queja, y en tema de sistemas normativos es total. Inclusive, ya hay asuntos donde ha sido hasta de la oportunidad. Pero eso no nos pasa a los demás ciudadanos y ciudadanas. Los 4 días son rigurosos. Por eso decía yo que hay términos reducidos y fatales. Y la ciudadanía no lo sabe. Quizá todos nosotros que estamos en estas salas de Zoom, o aquellos que nos están siguiendo por redes sociales, a quienes agradezco mucho su tiempo, sí saben de esta materia y sí están comprometidos. Algunos serán de partidos políticos, otros están en las instituciones electorales, otros es por mero gusto, pero a lo mejor le saben. Muchos serán abogados y también lo conocen y conocen la rigidez de los plazos, pero la gente, la ciudadanía, las personas que no se dedican a esto no lo saben. Y no, el derecho electoral no solo es para las personas politizadas, no solo es para las personas que están en un proceso electoral. Hace rato les exponía el tema de una persona que anda atrás de su credencial de elector. Y la credencial de elector es una necesidad de todos y todas los mexicanos mayores de 18 años. Y si no, más antes, ahora ya no, pregúntenle a los chavos si no querían su credencial de elector para ir al antro, ¿no? Ahorita ya no, porque con el tema COVID pues ya no se puede. Entonces,
Cuando tenemos estas circunstancias, sabemos que la ciudadanía se enfrenta a una circunstancia de que no conoce, no sabe las particularidades, no sabe lo que ya les decía del plazo, pero tampoco sabe ante quién tiene que impugnar. ¿Qué hago? ¿Presento la denuncia que nos dijo el lunes el doctor Marroquín? ¿O me voy a un JDC del que nos habló el doctor Sergio? Ay, ¿será acaso que debo presentar una queja como nos dijo la consejera Claudia? Muchas veces la ciudadanía no sabe eso. Es más, al abogado y a la abogada que va a asesorar nos toca analizar, a ver, ¿pero qué quieres? Porque muchas veces de eso se trata. ¿Tú qué quieres? O sea, ¿qué te está pasando? No, es que me mentaron la madre en la red social de Facebook, pero me amenazaron y el partido no me dio la candidatura. Si pasaron todas esas tres cosas en una sola persona, yo le diría, pues presenta la queja, ve y denuncia y presenta tu JDC. O sea, puedes hacer las tres cosas. O si me dice que nada más le dijeron cosas horribles por la red, mira, pues presenta una queja. Y si me dice que nada más la amenazaron, pues presenta una denuncia. Pero hay que analizar el caso concreto. Y la ciudadanía no muchas veces sabe ante qué autoridad. Entonces ya tenemos dos elementos, ¿verdad? No sabemos en qué tiempo y no sabemos ante qué autoridad. Pero tampoco a veces sabemos identificar el acto del que nos dolemos. No sabemos identificar si el acto que me hizo la dirigencia de mi partido o la autoridad electoral o lo que nos duela, si es verdaderamente un acto que se puede impugnar o si eso genera una merma en mis derechos. Hace días se resolvió un asunto de una persona que nos había buscado y que inclusive le habíamos dicho que tenía pocas posibilidades, decidió no presentarlo ante el tribunal local a pesar de que le habíamos entregado su demanda y es también totalmente respetable, son derechos individualísimos que nadie más puede obligarte a que lo hagas y no la presentó. Pero revisando los estrados de la sala Ciudad de México nos damos cuenta que se fue a la sala a presentar. Y mi primera pregunta fue, ¿pero cómo? Era un acto que debía atender el tribunal local. Seguramente fue y pidió otra opinión y está bien. A veces creemos que si alguien no nos cobra, no sabe, ¿no? Entonces seguramente fue y le pidió opinión a un abogado particular que seguramente le había cobrado, no lo dudo. O fue un amigo, una amiga y le hicieron el favor, no lo sé. Hasta ya no llego, pero me llamó la atención que decide orientarla y decirle que se vaya per saltum, es decir, que se saltara la instancia local, que no fuera al tribunal para que no perdiera tiempo. No, bueno, la exhibida en la sesión de sala regional fue monumental porque, pues, obviamente hubo ahí una sentencia que no le iba a favorecer de todos modos. El acto del cual se dolía, sí era un acto que le podía generar afectación, pero no de tal entidad, tenía que haber una sustitución. Era un tema de estos nombramientos de consejeros distritales. Hubo una mejor calificación y no era para ella. Pero ella juraba que tenía mejor calificación y quizás sí, pero en unos aspectos se califican muchos. Y no le dieron la razón. A veces las personas que no conocen de la materia leen algo. Se fue per saltum y le fue bien. Sí, pero hay que conocer el caso concreto. Entonces, las personas, las ciudadanas y los ciudadanos que no conocen la materia, que no saben del litigio electoral, no van a saber identificar muchas veces el acto del que se duelen. Hemos tenido casos en la Defensoría donde vienen y nos dicen, es que quiero impugnar esto, y ese ni siquiera es el verdadero acto que le genera afectación en su esfera de derechos. Y ese es parte de nuestro trabajo, guiar y orientar a la ciudadanía. Ya les decía yo que no saben cuántos días tienen para interponer ya sea la queja, la demanda o la denuncia. Nos explicaba ayer la consejera que hay actos que todavía un año después pueden ir, pero depende de qué estemos hablando.
si vamos a ir a un sancionador y hay premura porque estamos siendo amenazadas por tema de violencia política, ¿es en serio que lo vamos a dejar pasar un año? ¿Y es en serio que lo vamos a dejar pasar? Ojo en esto, para que nuestro violentador sí se postule y no haya ninguna sentencia ni ningún acuerdo que lo determine imposibilitado. Hoy día se están quejando, y lo entiendo muy bien, es indefendible el caso, no voy a decir nombres porque no me gusta darle promoción a las personas impresentables, desde mi punto de vista, pero hay el caso de una persona que quiere ser candidato, que no lo ha logrado todavía, de otra entidad, y la gente dice, pero es que es un violador. El problema es que no hay una sentencia que así lo diga, porque alguien, por las razones que sean, y que son muy respetables, porque el tiempo de cada quien es totalmente respetable, no denunció. Y hoy tenemos a alguien con la posibilidad de ser candidato y que quizás sea impresentable socialmente. ¿Pero qué creen? Tiene sus derechos político-electorales a salvo. ¡Ah, caray! Así de dura es la realidad. Y lo debemos de respetar. No es inelegible. Podrá no quererlo gran cantidad de gente, feministas, no feministas, la sociedad en general, de los otros estados hasta se preocupan, cuando Guerrero ni les ha preocupado nunca en la vida, pero bueno, ahora se preocupan. Pero la realidad es que la persona puede ser candidata. Punto. Así se llama porque no está en el Registro Nacional de Violentadores, porque no hay una sentencia que le impida. Es más, déjenme les digo algo. Hay un juicio ahorita en camino, yo creo que ya cumplió los días de máxima publicidad, está por llegar seguramente al tribunal local de aquella entidad. Tuve conocimiento por una colectiva que nos buscó, es otra entidad que no es la Ciudad de México, pero es un OPLE determinó darle el registro a una persona que tiene sentencias de violentador, pero fueron previas al registro nacional del INE. Y hay una sentencia que dice que no pueden subir a ese registro a alguien, acuérdense del principio de retroactividad de la ley, entonces no puedes subir, no vas a agarrar a los de 10 años y ya tendrías ese registro, pero choncho, no, es de que nace el registro para adelante. Entonces, por eso es importante sí ir y no esperarte un año, y no esperarte que vaya a llegar el periodo electoral para querer empezar a presentar las impugnaciones, porque te vas a llevar la frustración terrible de que tú vayas y le digas a la autoridad, él es súper violento, o ella, porque también hay mujeres muy violentas. Y quiero decirles algo, cuando digo eso, me abren los ojos así muchísimo, y más las mujeres de colectivas y feministas, pero también es cierto. Y el tema de 3 de 3 que aprobaron en el INE también le puede pegar a mujeres. Hay mujeres que están condenadas al pago de alimentos y no lo hacen. Y también pueden estar dentro de ese supuesto. Es de ida y vuelta. Es para hombres y mujeres, ¿no? La violencia no tiene, se ejerce más por hombres, o estamos acostumbrados a que se ejerza más por hombres, pero no es exclusiva. La violencia también puede venir de mujeres. Y también puede haber mujeres violentadoras, quizá las menos, y lo digo muy respetuosamente, pero es una realidad, y también puede haber mujeres deudoras alimentarias. Entonces, debemos de partir de ese supuesto. Y creo, no lo recuerdo claramente, pero creo que en el registro ya hay mujeres también sancionadas, porque a veces también son copartícipes. Esa es otra circunstancia y también pueden ser sancionadas por ello. Pero les decía, hay un OPLE ahorita que aprobó un registro de una persona que sí tiene sentencias, pero de más atrás. Entonces no está en el registro, pero el hecho de que no esté en el registro no significa que la autoridad no pueda tener una interpretación. Hay sentencias que así lo dictan. Entonces, a veces a la ciudadanía le cuesta trabajo esta parte, no conoce los plazos, no conoce los términos, no sabe los requisitos de procedibilidad, y eso no le debería de generar una merma en sus derechos, en accionar esos derechos político-electorales, que les recuerdo, son derechos humanos. Entonces, existen una serie de inquietudes que puede tener la ciudadanía, que obviamente no es experta en materia electoral y tampoco en derecho,
y que eso le pueda dificultar para atender la problemática específica. Y yo aquí pongo una cuestionante. ¿No creen que eso también les pasa a las mujeres al momento de querer denunciar o impugnar o quejarse de violencia política de género? Por supuesto. Más allá de que van a tener la carga, y lo voy a decir con las mejores palabras que mi cabeza pueda encontrar, hay lugares pequeños donde se vive mucha violencia, donde hay cacicazgos de alguna forma, y obviamente hay mujeres que tienen miedo y que no quieren denunciar, porque es posible que no salgan vivas de ello. Y si aparte le vamos a cargar a ese estrés que ya padece una persona que es violentada, requisitos de procedibilidad que escapan de su conocimiento, no, bueno, hacemos totalmente inaccesible, hacemos totalmente inservible todos estos esfuerzos que han hecho hombres y mujeres porque esto cambie. Lo dejamos sin efectos, porque aquella mujer va a perder su oportunidad. Entonces, por eso es que yo aseguro tajantemente que el tema del acceso a la justicia electoral no está completa, aunque tengamos instituciones y procedimientos específicos. Porque si bien en casi todos los tribunales locales y el federal han adoptado un lenguaje ciudadanizado, han implementado mecanismos de justicia abierta, la verdad es que a la ciudadanía le sigue costando trabajo acceder o tener esas herramientas para acudir o para llegar, alcanzar la justicia. Entonces, desde mi perspectiva, se encuentra inacabado el modelo de la tutela efectiva, que también, por cierto, es un derecho humano y está regulado por la Constitución, esa tutela efectiva al acceso a la justicia. Porque, como les decía, tener los procedimientos y las autoridades, que es una obligación del Estado, no significa ese total acceso así de automático. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado? Porque además no somos todólogos, ¿no? Vamos a hacer un trámite personal de otra cosa, donde no le sabemos mucho. A lo mejor sí le sabemos a lo de la credencial del lector, sí le sabemos a cómo presentar una queja, a lo mejor a eso sí, pero no le vamos a saber a todo. Yo no sé hacer trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante el SAT, ya. Cuando decimos SAT, aparte que sentimos un miedo terrible, sabemos que nadie sabe eso, es una ciencia oculta. El SAT es una ciencia oculta. Tenemos desconocimiento ahí de los procedimientos. Ahora imagínense a un ciudadano, una ciudadana que no conoce la materia electoral, siente lo mismo que sentimos todos con el SAT. No sabe a qué tribunal, luego va al OPLE y lo batean y le dicen aquí no es, oiga, es de allá enfrente, y va al federal y pierde tiempo, y hay una regla procesal. El que tú presentes tu medio de impugnación ante autoridad responsable es en merma de tu plazo, de tu término. Aguas. Puedo perder porque me equivoqué de autoridad responsable. Caray, porque nadie me lo dijo. Porque sí está la institución y sí está el mecanismo, pero no hay una instancia que me diga, hey, por acá. No, ahí no es. Claro, tenemos también ciudadanos y ciudadanas que de repente nos dicen, no, yo quiero que se presente ahí. Oh, no, es que ahí no va, es que sí. Bueno, pues ya, la terquedad ya es parte de otra cosa. Pero este desconocimiento de requisitos procesales, ¿a qué nos lleva? A perder los derechos, a perder la oportunidad. Ahora mismo hay unos asuntos que le han estado dando vueltas y vueltas como enloquecidos a nivel federal, y tiene que ver con que unos candidatos no presentaron informes de fiscalización. ¿Qué creen? No los presentaron en tiempo. Y cuando dijeron, ay, aquí lo traía, aquí está, ya se había pasado el tiempo, ya no. Y lo peor no es eso, es que se pueden quedar sin la posibilidad de ser candidatos y tienen que esperar 6 años para volverlo a intentar, para ver si ahora sí presentan en tiempo ese informe que se les olvidó, se les pasó, no quisieron, vete tú a saber. Esa parte no la vamos a discutir aquí. Es más, ya se ha hecho horas la sala superior discutiendo y otras tantas horas el INE.
Entonces, sí es importante. Y vean, aquí le pasó a candidatos, a personas que inclusive han tenido cargos de elección popular, cargos grandototes. Ambos han sido senadores. ¿Sí? Entonces, no, ¿verdad que no nos las sabemos todas? Aunque ya hayamos estado en algo, no. Hay términos fatales. Y si no tenemos quien nos oriente, nos pueden pasar ese tipo de cosas. Y si somos ciudadanos y ciudadanas de a pie que no les sabemos nada de esto, pues imagínense con mayor razón, si aquellos que ya fueron o que son representantes populares con cargos grandototes les pasa, imagínense. Entonces, vamos a tener sentencias que confirmen actos o, en el caso más horrible, pues desechamientos. Nos van a desechar porque llegaste fuera del plazo, porque no cumples un requisito, porque no tienes interés jurídico. Hemos visto N veces personas que quieren impugnar, porque yo veo que mi vecino no, sí debería, él ganó y él, sí, pero usted no lo puede impugnar. No, es que yo vi lo que pasó el día de la, sí, pero usted no lo puede impugnar porque los derechos político-electorales son personalísimos, pero yo quiero impugnarlo, no, usted no puede. No tiene interés jurídico. Y de verdad, créanme, lo digo así como de chiste, pero sí nos ha pasado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tienes sentencias así? ¿Qué va a pasar cuando tú con todo el ánimo lograste saber a qué tribunal presentarla, lograste saber, fíjense, una regla? Los medios de impugnación, por ejemplo, se presentan ante la responsable. No vas y lo presentas al tribunal. No es como en otras materias, no es como en el civil y en el penal que vas al juzgado. No, en la materia electoral debe de ser ante la responsable, ¿sí? Pero la gente a veces no lo sabemos. Bueno, pero lo logramos. Ya, logramos presentarlo donde tenía que ser. Y ya iba caminando el asunto, ¿verdad? Ya pasa. Y luego, pues que no cumplíamos un requisito y que nos lo desecha. O que lo planteamos tan mal o no lo dijimos tan claro que nos confirman el acto. ¿Cuál es el ánimo que queda en el ciudadano, en la ciudadana? Chin, la justicia no sirve, ¿no? ¿No les ha pasado que escuchan eso de, es que la justicia no sirve, las autoridades no sirven? No, sí sirve, pero hay reglas de procedimiento y hay que acatarlas, están en la ley, nos vemos obligados a ello. Entonces, ¿cómo puede generar ese ánimo de frustración al ver que ya tampoco puede hacer nada, al ver su derecho totalmente vulnerado y que ha perdido la oportunidad de hacerlo? Lo que les decía, ¿qué va a pasar el día de mañana con aquellos que si no logran una sentencia favorable, que se tendrán que esperar otros 6 años? No va a haber de otra. Van a tener que esperar a la nueva convocatoria del proceso electoral para volverlo a intentar y a ver si ahí sí, pues ya no hay un error, ¿no? Entonces, esa pérdida de oportunidad también genera descontento. Por ello, creo yo que resulta muy necesario contar con la asistencia para lograr litigios satisfactorios, pero para recobrar también de alguna forma la confianza en las instituciones. Porque, y pongo el ejemplo, y seguramente muchas, y si hay varias candidatas o aspirantes van a coincidir conmigo. ¿Cuántas personas deciden no interponer una denuncia porque consideran que no va a pasar nada? Pero además, lo que les decía hace rato, que su violentador, al saberlo, podría vengarse de ellas. Y más ahora que tenemos una circunstancia de que si tienes una sentencia favorable y se demuestra que esa persona verdaderamente es un violentador, en automático se va al registro. Y para que salga de ahí faltan 3 años. Entonces ya no puede ser candidato en este y ya no puede ser candidato en la otra, porque depende cuándo lo haya subido al registro. Y si la conducta se ha reiterado, pues se avienta 6 años ahí. Y entonces ya se le fueron 2 legislaturas o ya se le fueron 2 veces la alcaldía. Estamos hablando de cosas muy serias. Y entonces hay personas que dicen, no, mejor no denuncio porque además ni pasa nada, ¿no? O cuántas mujeres en el ámbito público deciden no denunciar o amenazas o acosos, hostigamiento, porque
la persona que les hace estas conductas, que les hace este daño, pues es muy poderosa. Y dices, no, pues mejor ahí no me metes, que él es el acá, ¿saben? Entonces dices, no, o es el hijo de, o es, ya saben, este tipo de cosas que no debería de ser un impedimento para que acudamos a la justicia. Otra, y espero que si hay mujeres candidatas y dirigentes no se vean reflejado en esto, sabemos que en la designación de candidaturas muchas mujeres se sienten violentadas porque las dejaron en segundo término, porque sabiendo que son capaces, les niegan esa capacidad, inclusive les hacen creer que no pueden, cuando históricamente quienes buscan más votos a ras de suelo son las mujeres, porque las mujeres son las que hacen más comunidad. Las mujeres son las que, y esto pasaba más atrás en el tiempo, cuando las mujeres se dedicaban mucho al hogar, pero hoy día sigue sucediendo lo mismo. La mujer es la que concentra. A los políticos les gustaba buscar a las madres de familia porque sabían que iban a tener el voto de ellas y seguramente de sus cercanos en la familia. Porque la mujer, no sé, atrae, salvo los hombres, aquellos que les decían a sus esposas por quién votar, porque eso también sucedía mucho en nuestro México clásico. Recuerdo yo, a mi abuelito lo llegué a escuchar diciéndole a mi abuelita por qué partido tenía que votar, que además casi era el único partido que había, ya saben cuál es. Entonces, el decidir que las mujeres no tienen la capacidad y que por eso mejor no te dejo la candidatura y no puedes ir en primer lugar, ¿cómo crees si tú ni sabes ni puedes? Pues eso también es violencia. Y decirte, mira, te voy a hacer el favor de ponerte en este distrito. O sea, nunca ganamos ahí, pero a lo mejor contigo sí. Ay, eso es violencia. Como muchas otras cosas que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, que no me gusta llamarlo así, pero son los casos emblemáticos. Las Juanitas del 2009, las Manuelitas del 2018, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no con protocolo, con sentencias, con jurisprudencias, con criterios? Se nos ocurre en Chiapas las Manuelitas. ¿Qué importa? Porque podemos, porque regresamos al pacto patriarcal de que podemos. Entonces, si tenemos por un lado, ya tuvimos estos dos casos, la existencia, por cierto, los dos casos, Juanitas y Manuelitas, viene ese título de nombre de hombre, o sea, era por el tema de Juanito. Y Manuelitas, pues porque alguien gobernaba allá, ¿verdad? Ok, en Chiapas. Entonces, o sea, hasta para ponerle nombre a la cochinada que nos hacen, le ponen el nombre del hombre. Ok, está bien, pues, sigamos. Aparte de esos casos horribles y feísimos, tenemos la existencia, como ustedes saben, de que se creó, porque así la necesidad de, a ver, hagamos algo. No solamente están maltratando a las mujeres, no solamente no las dejan llegar, no solamente las amenazan, las están matando en la política. Y eso pasó en el proceso electoral 2014. Tal fue el impacto que se creó el protocolo de violencia contra las mujeres. Pero no crean ustedes que fue un día de que dijeron, las autoridades, no tenemos nada que hacer, hagamos un protocolo para lucirnos. No, fue por los casos horribles de violencia que se vivieron en ese proceso electoral. Es el caso de Gisela, esta presidenta municipal allá en el estado de Morelos, estaba a un par de horas de rendir protesta ante su pueblo y la fueron a matar a su casa, horrible, frente a su familia. No, qué feo. ¿Por qué? ¿Quién les dijo que podían hacer eso? Se crea, pues, el protocolo ante toda esa violencia cometida en contra de las mujeres. Ahora ya tenemos sanciones contra la violencia política de género. Ahora ya tenemos un registro nacional de violentadores. Pero todo ello no es una concesión graciosa, ¿eh? Es el resultado, y eso nos debería dar muchísima vergüenza. Muchísima. Como, aquí hago un paréntesis, como, sí, así es, Tania, el tema de Gisela es de los más tristes y horribles que yo recuerdo, que además me generan mucho dolor.
Hago el paréntesis para decir algo. Hay quien celebra, y no, bueno, no tengo nada que ver, nada contra la institución, además estudié una especialidad en derechos humanos para que vean de qué tamaño me interesa eso, pero el tema de que tengamos una comisión nacional no es porque en este país se respeten un chorro los derechos humanos, ¿eh? Por la vergüenza de los casos horribles que tenemos de vulneraciones de derechos humanos. Tenemos de las sentencias, de las resoluciones más vergonzosas por parte de la Corte Interamericana. No, no somos un ejemplo. Como país no somos un ejemplo. Y quiero decirles que esto que les hablaba de jurisprudencias, de protocolo, de tener esto, aquello y lo otro, ahora un delito, no es una concesión. Es el resultado de tantos años de violencia y de la exigencia que hay, sí, de que la erradiquemos, de que la arranquemos de raíz. Son décadas, muchas décadas, de impedir la libre participación de las mujeres. Y es precisamente la necesidad de visibilizar que aun y cuando tenemos mecanismos y herramientas, hoy día sigue habiendo violencia. El lunes lo escucharon al doctor Marroquín. Dijo que tenía más de 30 denuncias. O sea, saben que ya es delito. Saben que se pueden ir al Registro Nacional de Violentadores y hay 30 denuncias federales. Y todavía faltan 2 meses de campaña. ¿Sí? Ok. Pero eso no es todo. Eso es en el ámbito federal. Me gustaría muchísimo que tuviéramos la oportunidad de echarnos un clavado a todos los soples y a todas las fiscalías locales para que nos diéramos cuenta de los números de asuntos que hay. Los que son denunciados, por cierto, porque hay otros que no son denunciados por las circunstancias que ya les decía. Lo cierto es que no nos pueden parecer pocos una treintena de asuntos en lo federal. No debería de haber uno solo. Uno solo. Las mujeres y los hombres deberíamos de salir con la misma confianza a hacer vida pública, a hacer vida política, con la certeza de que hombres y mujeres, adultos, jóvenes, personas con discapacidad, personas de la comunidad o de diversidad sexual, vamos a regresar enteritos a nuestra casa. Así deberíamos de poder salir a hacer política. Así deberíamos de salir al servicio público, con esa convicción. Por eso repito, 30 me espanta. Si sube me va a dar un patatús, porque de verdad no debería de haber un solo caso. No hay explicación para que haya un solo caso. Y quiero decirles con mucho pesar que estoy segura, no lo puedo comprobar, pero que hay muchísimas quejas interpuestas en el INE y en los OPLES, y se los digo porque en el tribunal local ya se están resolviendo varios asuntos y muchos tienen esa dinámica, ya están llegando los sancionadores debidamente sustanciados y algunos de ellos tienen este ingrediente de violencia política, que desgraciadamente la violencia política cuando no te mata, sí te hace mucho daño, ¿verdad? Es silenciosa. Hay publicaciones en redes sociales, hay, ¿cómo se llaman? Volanteo, diciendo cosas horribles de otras personas. Vi de los casos de principios de este año, ya con precandidaturas prácticamente en casi todos los partidos, en Quintana Roo, o sea, unas personas hicieron unos volantes con los datos de una candidata, como si la chica fuera sexo servidora, poniendo su teléfono para que la buscaran. O sea, la violencia política de género puede ser tan silenciosa y tan dañina como no nos damos cuenta. Y pues yo regreso a mi criterio de que por todas estas cuestiones creo que es muy necesaria una instancia que asista, que asesore, que defienda a toda la ciudadanía, estoy convencida de ello, pero también creo que en el ámbito político electoral las mujeres requieren mucho esa asistencia. Y quiero decirles también que si alguien considerara que las mujeres particularmente
viéndolo desde el caso de la violencia política, no requieren de esta asistencia legal, decirles que tenemos casos muy lamentables y que la reparación del daño no siempre alcanza a las víctimas directas, sino a las indirectas. ¿Por qué? Pues porque si hubiera un tema si existe el tema de reparación del daño, imagínense, estamos hablando de un caso que pasó antes de tener tipificado el delito, como es el caso de Gisela. Ella no puede ser restituida de sus derechos políticos, fue cruelmente asesinada. ¿Cómo reparas eso? La reparación le va a llegar a sus víctimas indirectas. ¿Y cómo les llega? ¿Qué? ¿Un pago? ¿Un qué? ¿Un qué que no les regresa a una Gisela? Y Giselas ha habido varias. Ha habido varias mujeres candidatas o precandidatas a las que cruelmente han sido asesinadas. Pero también tenemos el otro tipo de violencias que les decía un poco más silenciosas y que desgraciadamente, y voy a tocar ahorita ese ejemplo, la violencia política quedó totalmente acreditada. Claro, esto es antes de tener este concepto, esta tipificación del año pasado, pero decirles de qué magnitud hace daño y por qué hoy tenemos ese concepto. Porque tenemos sentencia, y ahorita voy a dar el caso, donde pues no hay responsables, no hubo sanciones, y lo único que hubo fue un bonito apartado de efectos, donde dijera, híjole, sí te violentaron y te vamos a dar asistencia. Una mujer candidata que ha sido denostada, que le fueron a apedrear o a balacear su puerta, a pegar sendas lonas diciéndole cosas muy horribles. ¿Ustedes creen que con asistencia se le quite? Que además no logró el puesto para el que se candidateó y por el que 2 meses le hicieron la vida de cuadritos. Y que le gritaron de lo peor. No. Y ese caso que se judicializó es el caso ay, perdón, es que moví un poquito el cursor y perdí nuestras cámaras. El caso de la elección a la alcaldía de Coyoacán en el proceso electoral del 2018. Y no me la van a creer ustedes, pero hubo 3 sentencias. La del tribunal local, donde el partido y la candidata hicieron valer causales de nulidad, pero no un poco porque las cuestiones de causales de nulidad tienen que ver con números, tienen que ver con cuestiones cuantitativas de votos, obviamente. Pues no pasó nada, pero sí dijeron que hubo violencia. Ok, entonces te quedas, o sea, sí hubo violencia, pero no pasa nada. O sea, la elección sigue firme, pero sí hubo violencia. Entonces la cabeza como que te hace así. Porque también nuestras reglas electorales así están diseñadas. Eso dice, para que sea, no es causal de nulidad la violencia política de género. Hoy día, aunque ya es delito, aunque ya quedó tipificado, aunque merece sanciones, aunque tenemos un registro, no es un tema de que se pueda ver o que lleve a la nulidad de elecciones. No es una de las causales. No se puede estudiar como causal de nulidad, no todavía. Pero yo tengo esperanza de que algún día lo logremos, aunque es un tema muy delicado, pero tendría que ir concatenado con otras cuestiones, como la queja, como las denuncias, para que tenga mucha fuerza demostrar que sí, porque imagínense también, ¿no? Pierdo, y digo, ay no, es que me violentaron políticamente, que se caiga la elección. Recordemos que en una elección el bien jurídico tutelado es el voto, y el voto nos pertenece a todos y a todas. Entonces, ese hay que cuidarlo. Eso es lo máximo que hay que cuidar, el voto. Es lo que más se protege. El día de la jornada, lo que más se protege. Por eso, nuestros queridísimos y adorados funcionarios de casilla, porque es a los que más aplausos les debemos de dar, a ellos y a los CAES, y a los supervisores electorales, por el trabajo que desarrollan. Ellos se convierten en la máxima autoridad electoral en el país. Las 8 horas que dura la jornada electiva.
o más horas, porque ya saben, entre que el conteo y entreguen el paquete, las horas que duren, se convierten en la más alta autoridad nuestros funcionarios de casilla. Entonces, imagínense, el voto es así, el hijo más preciado, el hijo más pequeñito que hay que cuidar, o la hija. Entonces, no puede ser tan fácil como ir a decir, ya no gané, déjenme decir que me violentaron y tumbo la elección. No. Hay que, creo yo, que para que logre ser una causal de nulidad, debiera venir arropada y acompañada de otras cuestiones como, por ejemplo, que sistemáticamente haya habido vulneraciones, porque ustedes recordarán que una de las causales de nulidad es las violaciones a principios constitucionales, que es como una así muy importante, pero también a la vez difícil de probar, ¿no? No es como hubo acarreo, hubo presión, hubo compra de votos, esas cosas, sino esta es así como algo subjetivo, principios constitucionales, como probamos lo de la vulneración. Pero si, por ejemplo, sistemáticamente una candidata es violentada desde que estaba, por ejemplo, en el proceso de la precampaña, vamos a suponerlo, cuando logra la campaña, cuando logra ser la candidata, la registran y viene siendo vulnerada, maltratada en redes sociales, maltratada con lonas, amenazada, y como alguien puso ahorita, no alcanzo a leerlo todo, pero leí la cultura de la denuncia, exacto, y vamos documentando con la queja ante el OPLE, con la denuncia ante la fiscalía, y otra vez voy a ir a denunciar porque ahora ya me hicieron esto otro, y lo documento y le presento a la autoridad ahora más pruebas en el sancionador que está sustanciando, y le digo, y mira, ¿te acuerdas que te dije que me colgó una lona donde me decía que yo era una mala mujer? Ah, bueno, ahora ya me colgó otra donde me puso, ¿cómo se dice en Photoshop? Y ya me puso desnuda para esto que les decía de vender mi cuerpo, o sea, violaciones sistemáticas, y todo lo vamos así juntando, pero o sea, juntando no de que nos lo guardemos para el último día, sino que todo lo vamos presentando cuando sea la elección, y si hubo unas malas actuaciones por esa persona, por ese contrincante, por ese partido que me estuvo violentando sistemáticamente, y yo tengo pruebas, lo agrego a mi demanda de nulidad de elección. Y cuando es muy pequeño la diferencia entre uno y otro, y demuestro cómo sistemáticamente hubo violaciones a principios constitucionales durante toda la campaña, cómo eso me fue generando merma en mi derecho, yo estoy segura que en algún momento esa violencia política de género podría, concatenada con otros elementos, bien podría ser una causal de nulidad, con la que hay que tener mucho cuidado, de verdad lo creo, porque soy una defensora, no solamente ciudadana, sino defensora del voto. Creo que la voluntad popular expresada a través del voto, coincido con que debe ser el bien jurídico más cuidado. No nos han enseñado como mexicanas y mexicanos el valor que tiene nuestro voto. Lo vamos aprendiendo a veces en nuestra edad adulta. Es algo que deberíamos aprender desde la primaria, desde la secundaria. Cuán importante es participar cívicamente. Yo ahora que conozco esta materia lo sé, y de verdad créanme que sí lo defiendo mucho. En el caso que les comentaba de la candidata de Coyoacán, parte de las quejas que ella presentó, fue cómo iban y la agredían por su actividad ella se dedicaba al cine. Muchos de ustedes la deben de conocer, ella es María Rojo. Y la denostación que le hacían era que como ella era cineasta, como ella era actriz de cine, ella no podía gobernar. Porque a las mujeres se nos violenta muchas veces con el tema de lo que podemos o no podemos hacer, sin importarles nuestras capacidades. La señora ya había sido jefa delegacional y la señora ya había sido senadora de la República. Creo que parte de su actividad política
y además su vida pública como actriz daba cuenta de una mujer preparada, por lo menos es lo que yo alcanzaba a percibir. Pero hemos tenido también personas sin mucha preparación. Tenemos algunos futbolistas muy reconocidos en México y fuera de México, y eso para ellos no ha sido un impedimento para que sean candidatos. ¿Por qué para una mujer que es actriz sí es un impedimento? ¿Por qué para una mujer que se dedicó a un cine que establece una época que incluso es de análisis para los cineastas en nuestro país? Ella es una fichera, porque así le ponían en las lonas. Ella no puede representar a alguien. Y alguien que se tiraba en la cancha y hacía no sé qué señas, esa persona sí puede ser gobernante. No entiendo el razonamiento de por qué una mujer, que además, repito, yo la llegué a ver en tribuna, no sé si era la más preparada o no, pero tenía experiencia política y pública, ella no debía ser, porque fue actriz. Pero a un futbolista que no sé qué estudios tenga, porque tampoco lo sé, nunca lo he investigado, no me interesa hacerlo, pero a él no se le pusieron esas cuestiones. Inclusive las entrevistas que le hacían a él era, ya tú, quién sabe qué seña y no sé qué. O sea, a ellos les celebra, a las mujeres nos cuestionan. Eso es lo más triste que nos pasa en la política. De esa sentencia que les digo de María Rojo, cuando ella le dan tantito la razón, de alguna forma, porque se supone no hubo elementos, en la Sala Regional Ciudad de México, sí dicen que sí es determinante el maltrato que recibió durante toda la campaña y ahí se anula la elección. Y nuevamente vuelve a decir esa sentencia que hubo violencia política de género. El partido y la persona a la que le quitaban el gane, vaya, impugna. Aquel que había resultado triunfador en la contienda, impugnan y en sala superior se regresan al criterio del tribunal local y determinan que no, la determinancia porque así lo establece el artículo 41 constitucional en su parte final, en el tema de nulidades. Y entonces deciden que no puede haber nulidad porque además no es una causal. La violencia política de género no era en ese momento, sigue sin serlo ahora, pero ya tenemos tipificado el delito por lo menos. Entonces, que no podía, pero que sí había violencia política. Y entonces aquí, dentro de los, mi perra está participando este día, ¿verdad? Perdónenme. Dentro de los efectos que disponen es eso, que haya un acompañamiento, que haya medidas de protección a posteriori. De verdad, no me gustó. No me gustó ese razonamiento y no me gustó esa determinación, pero bueno, solamente me quedo con este ejemplo triste que espero que no se repita en el 2021, porque ya tenemos sanciones suficientes, de entidad suficiente para impedir que una persona que violenta acceda al poder. Y por eso es importante la denuncia, porque puede ser que alguien, y aquí viene un tip para las candidatas o para las dirigentes, que alguien no tenga sentencia condenatoria y que obviamente no esté en el Registro Nacional de Violentadores o Violentadoras y que pueda ser también candidato. Pero si en estos 2 meses de campaña me agrede, lo voy a denunciar. Y espero expeditez en las autoridades, tendría que haber expeditez y también una queja para un sancionador para que haya esa prontitud. Y si esa persona en estos 2 meses resulta con una sentencia condenatoria, nos vemos en el segundo momento para impugnar la elegibilidad. Cuando es ese segundo momento, si gana y si le dan la constancia de mayoría. 4 días para impugnar eso, solo 4. Y si es violentador y ya lo subí al registro, ¿qué me importa si lo registraron? Porque a lo mejor cuando tuvo el registro de la candidatura todavía no había una sentencia que lo condenara. Pero si lo logramos después, porque acreditemos fehacientemente que me violenta, en el segundo momento de análisis de la elegibilidad, nos vemos, ¿cómo no? Porque no podemos permitir que en el ejercicio de derechos
las mujeres seamos las que siempre estemos perdiendo. No puede ser. Y tenemos que enseñarnos, como bien alguien puso aquí en los comentarios, este tema de la cultura de la denuncia. En las sentencias que les hablo del tema de Coyoacán, yo advertí que, pues en ese momento, estamos hablando del 2018, pesó más una justificación cuantitativa, lo que es la determinancia que establece la Constitución en el artículo 41, que se trata precisamente de la diferencia de votos, porque establece que esa diferencia entre primer y segundo lugar debe ser menor al 5%. Pesó más eso, que en realidad lo entiendo de alguna forma, porque es lo que está establecido en la Constitución, que aquí viene el tema de las violaciones a principios constitucionales, como certeza, legalidad y seguridad jurídica, que pudo sufrir en este caso María Rojo y que puede sufrir cualquier mujer al participar en las candidaturas, en la política. Que por ahora, ya 2021, ya más renovadas, existe la tipificación de la violencia política en contra de las mujeres, creo yo que puede traer aparejada inhibición de conductas ilegales, más o menos, porque ya vieron que ya tenemos 30 y tantas denuncias en la FEDE, ¿no? O sea, tampoco crean que les asusta tanto, pero yo quiero pensar que sí va a inhibir ciertas conductas ilegales y permitirá el ejercicio pleno de derechos. Se va a lograr de alguna manera que participar en política no le cueste la vida a las mujeres y que obviamente tengan un acceso efectivo a los cargos para los que resultan electas. Por este lado de la materia electoral, al considerar la violencia política en contra de las mujeres como una limitante del ejercicio de derechos políticos, o como yo, mi sueño guajiro, de que resulte una causal de nulidad de elecciones, podría eventualmente, si alguien me hace caso un día, ahí usted verá, doctor José Luis López Chavarría, si nos aventamos a escribir algo al respecto de las nulidades por violencia política de género. Eso va a permitir no solamente inhibir estas conductas de los hombres o de los violentadores, que no siempre son los hombres, ya lo dijimos, también pueden ser las instituciones, quienes representan a las instituciones, los dirigentes, todos estos sujetos del tipo penal que quedó establecido con esta reforma del año pasado. Y estas conductas inhibitorias podrían nacer al pensar que se te puede caer la elección en la que ganaste por ser violentador. Y entonces eso va a permitir que las mujeres tengan derecho a poder salir a la política sin pensar que a la mitad del camino van a dejar su fama pública, porque como eso ya hace mucho daño, a las mujeres nos hace mucho daño que nos digan y que nos maltraten públicamente, porque miren, a los hombres les dicen, ese es bien canijo y ese es bien esto, pero a las mujeres nos dicen muy feo, nos dicen, ya he platicado en otros foros de un libro que conocí precisamente del proceso electoral pasado, un análisis que hicieron en Twitter. A las mujeres las llaman zorras, las llaman putas, las llaman gordas, las llaman feas, las llaman inútiles, descerebradas. A los hombres les dicen corrupto, y eso es algo muy grave. Les dicen cualquier otra cosa, pero nunca se refieren a su aspecto físico, y en las mujeres sí. Entonces, yo estoy segura que tener como ahora tenemos el delito, pero si llegáramos a tener la nulidad de la elección por violencia política de género, va a disminuir la brecha de desigualdad en la participación política. Y ya por último, me gustaría decirles que la violencia también no solo es física. Hagan un análisis de las campañas políticas. Hay mucha violencia. A las mujeres casi nunca les dan dinero para las campañas. Las mujeres salen muy poco en los spots de los partidos políticos. Hay más spots para hombres. Eso está acreditado y analizado, por lo menos en el proceso electoral federal pasado. El INE tiene información al respecto. Entonces, esa es una forma de violencia, de una gran violencia al momento de participar, de la participación política de las mujeres. Y por eso vuelvo a insistir,
Creo que una defensoría bien ayudaría, una defensoría en cada entidad bien ayudaría a que las mujeres por lo menos hiciera menos sinuoso su camino en la política. Muchas gracias. Maestra Sandra Morales Vivanco, muchísimas gracias a usted por tan brillante exposición y por traer a colación una serie de temas que son trascendentes, no solamente en estos momentos previos a elecciones tan importantes como las que vivimos en nuestro país, sino que son importantes que se visibilicen y se trabajen a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Como una ciudadanía responsable, como usted lo comentaba. Tenemos muchas felicitaciones por parte de nuestro auditorio, tanto en redes sociales como aquí en la sala Zoom, pero tenemos también una serie de interrogantes que, si me permite, voy a permitir hacer, ¿no? Ojalá nos las pudiera contestar. Bueno, la primera es, se las voy a agrupar, ¿no? Por favor, para poderlas contestar en bloque, porque el tiempo nos apremia, ¿no? La primera es ¿qué puede comentarnos usted de su posición, desde el alto honor que tiene a ser defensora pública de los derechos electorales del actual proceso electoral? ¿Cómo lo vislumbra? ¿Cree que habrá muchas situaciones que no deberían ocurrir de forma cotidiana, pero que seguramente se presentarán? ¿Habrá que los ciudadanos tendremos que acudir mucho con usted para que nos ayude a defender nuestros derechos político-electorales? Y también hay otra pregunta que es recurrente en distintos sentidos sobre la violencia digital, que incluso usted estaba tocando hace ratito, ¿no? La violencia política contra las mujeres en razón de género también se puede manifestar a través de violencia digital. ¿Y qué pasa cuando el agresor pues es anónimo o es un perfil falso? O bueno, todas estas situaciones que sabemos que no son tan fácilmente identificables. ¿Hay un protocolo específico para ello? ¿Ya están previniendo algo en la Defensoría de la Ciudad de México? ¿Qué hacer en estos casos? Y la tercera pregunta recurrente, ahorita le hago un segundo bloque de preguntas, si me lo permite, maestra, es en el sentido, si yo soy de otra entidad, ¿no? O sea, si yo soy de Chiapas o de Veracruz, ¿puedo acudir con ustedes también o no puedo? Porque estamos en el entendido que es la única defensoría en todo el país, ¿no? Establecida como tal, y entonces, si no, ¿a qué autoridad? Porque efectivamente, como usted comentaba, el auditorio nos dice que muchas veces no ubican cuál es el recurso que tienen que utilizar, ¿no? Y que obviamente ustedes sí les podrían dar la orientación apropiada. Maestra, por favor. Sí, pues muchísimas gracias, primero por el tiempo y la atención que han prestado, me han prestado. Decirles que, pues seguramente sí pueden acudir mucho con nosotros en este tema del proceso electoral. La Defensoría está de puertas abiertas, no físicas, estamos atendiendo casi a distancia por el tema de pandemia. Eso ayuda mucho y ahorita voy a enlazarlo con la última pregunta porque gracias a la difusión que nos ha permitido la universidad, hemos tenido mucho eco en otros lugares y lo que hacemos es sí recibirles vía correo, vía llamada o el chat interactivo que tenemos en nuestro micrositio en la página oficial del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y les atendemos por lo menos asesorándoles. Si no, bien podemos llevar la defensa, pero sí les damos un seguimiento y les tratamos de acompañarles un poco porque no está dentro de la competencia del tribunal, de la defensoría, es exclusiva del tribunal. Ahí les digo que hay mucho interés en algunas entidades y en algunos actores políticos o institucionales por las defensorías a raíz de que han visto la nuestra. Nayarit, por ejemplo, hizo un esfuerzo con la defensoría local, la defensoría general que tienen, la que depende del Ejecutivo, para hacer un convenio y acompañar a la ciudadanía. Creo que en Tabasco hay una, pero no la puedo localizar en su página oficial del tribunal. No sé dónde esté esa defensoría, pero me lo dijo alguien que está en el tribunal local de allá, pero no la encontré en una reunión. Y en el estado de Michoacán también ya formalizaron la existencia de una, pero no están funcionando. Por eso nos atrevemos a decir que somos la única. Aquí dice alguien que efectivamente hay una defensoría. Yo no la he podido encontrar en la página del Tribunal Tabasco. Pero bueno, intentamos hacer este acompañamiento. Decirles que en el proceso electoral que corre, no es
no hemos sido o no ha sido tanta demanda como es en los procesos de participación ciudadana, que creo que es lo más fuerte que tiene la Ciudad de México para el tema de la defensoría. Porque en las campañas de procesos constitucionales como el que nos ocupa ahora, muchas cuestiones tienen que ver con partidos y parte de la competencia de la defensoría es no atender a partidos políticos, porque los partidos políticos ya cuentan con sus recursos y evidentemente al contar con recursos públicos tienen toda la posibilidad de tener despachos, de tener a sus propios abogados, ellos tienen recursos para defenderse. Entonces, la defensoría no está diseñada para instituciones ni para institutos políticos. La defensoría va encaminada a la población más vulnerable, aquella que no pueda pagar servicios de atención jurídica, y entonces solamente estamos destinados a atender a la ciudadanía, lo que hacemos con mucho gusto. Ese es por el tema de la competencia. Y cuando son procesos electorales, como que hay mucho más efervescencia e interés o necesidad de los partidos políticos. La ciudadanía tiene poca actividad en ello porque muchas cuestiones son partidistas. ¿Qué si es recurrente ahora? El apoyo con este tema de que no aparecieron en las listas nominales, tema de credencial de elector, aunque tampoco es parte de nuestra competencia, los asesoramos cómo acudan a la justicia. Y digo no es nuestra competencia porque el código que ya se va a reformar, creo eso, nos limita a la competencia local, entonces por eso no hacemos el acompañamiento federal. Y encargos como de los consejos distritales, la designación de esos encargos sí también es algo que nosotros hacemos acompañamiento. Obviamente, si nos busca un candidato o candidata independiente, lo podríamos atender. Ellos no tienen la misma estructura que tiene un partido político. Y sí hemos tenido ya también asesoría de parte de ellos. Nos han buscado candidatos y candidatas de partidos políticos. Con ellos limitamos un poco nada más la atención de asesoría y de orientación. A menos de que haya una vulneración por parte de su partido político, podríamos analizar para tomar el asunto. Muchas gracias, maestra. Pero, y perdón que le traiga yo otra vez a colación, pero como le pregunté tantas cosas, ¿qué pasa con la violencia digital en materia de la violencia digital? Eso es muy importante. En efecto, hay un tema muy especial que es qué pasa cuando hay un perfil falso. Cuando se analizan esas conductas a través de los sancionadores, porque es en las quejas, aunque también podría ser en una denuncia ante las fiscalías, lo que se ha logrado, y hay convenios ya con Facebook y Twitter, es bajar los perfiles como una medida cautelar. Entonces esa parte es muy importante porque logramos inhibir de alguna forma, porque las publicaciones dejan de aparecer, obviamente ya ese perfil ya no, como es denunciado, ya no lo puede hacer. Y obviamente se le pide una investigación a estas plataformas para saber de qué URL y esas cuestiones que saben más aquellos que se dedican a las computaciones para saber de dónde viene y si hay investigación al respecto. Y obviamente si se encuentra el responsable hay sanciones. Ahora mismo hay un asunto que está por resolverse en el tribunal de alguien y la persona dice, no, pero yo no ando en la política, pero sí se dedica a denostar a una persona. No importa, puede ser un actor. Muchas gracias, maestra. Otra pregunta que nos hace el auditorio es ¿qué podemos hacer como ciudadanos si nos enfrentamos ante situaciones de violencia política, pero como usted comentaba hace un momento, no es hacia nuestra persona? Podemos, o sea, decía que los derechos son personalísimos, ¿no? Pero ¿podemos hacer algo o simplemente tenemos que ser espectadores? En el tema de género, ya ha quedado claro que cualquiera puede denunciar cuando a la mitad del camino hay una violencia hacia las mujeres. Inclusive hay una jurisprudencia pero ahí era para hacer valer el tema de paridad de género. Pero hay interpretación, como ustedes saben, es parte de las obligaciones de las autoridades electorales hacer una interpretación pro persona, conforme, sistemática, funcional. En ese sentido, estoy segura que si acudimos a la justicia y pedimos una interpretación respecto de por qué alguien pudiera ir a denunciar a alguien, a otra persona, o hacer valer el derecho, no de otra, sino quizá
en general de las mujeres con un violentador. Y pongo un ejemplo, ahora mismo en otra entidad está en marcha una demanda y también una denuncia por el mismo hecho respecto de un presunto candidato violentador que tiene sentencias y que la autoridad electoral de todos modos le dio el registro, y quienes están impugnando es una colectiva. Hubo un razonamiento, obviamente, para su interés jurídico. Ya son casos más específicos donde hay que analizar esa parte, pero sí, alguien más podría ir a defender eso. Muchas gracias, maestra. Y por último, nos pregunta el auditorio, ¿qué puede hacer para conocer más de estos temas? ¿No? Como bien decía usted al inicio, como ciudadanos comunes, no abogados, ¿no? Incluso los abogados, usted decía que hay que ser especialistas muchas veces en materia electoral para conocer exactamente todos los caminos y no de forma general para poder hacer valer todos nuestros derechos político-electorales. Cuando soy un ciudadano, ¿no? De a pie, como comúnmente se dice, porque además la justicia es para todos, como usted también lo manejaba, incluso puede ser alguien que no sepa yo leer ni escribir, ¿no? Pero ¿cómo me puedo allegar de estos temas? ¿Cómo puedo saber que efectivamente una actividad determinada puede estar violentando mis derechos político-electorales? Hay cursos, ustedes dan asesorías a través de algún tipo de capacitación, o ¿cuál sería su sugerencia al respecto, maestra? Bueno, primero, pues que estén pendientes porque la UNAM siempre tiene este tipo de seminarios y cursos, y esa es la primera que voy a anunciar. Pero la otra es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene cursos, inclusive hay un curso de Derecho Electoral para no abogados, así se llama. Entonces, simplemente con entrar a las páginas de los diversos tribunales locales, por ejemplo, si están en otras entidades, los soples también tienen oferta de capacitación, porque y el INE, obviamente, y el Tribunal Electoral Federal, porque es parte de las obligaciones de las instituciones electorales dar este tipo de capacitación cívica. Educación cívica se llama, inclusive, repito, el INE está obligado constitucionalmente a dar esta capacitación, y los soples ha delegado un poco esa responsabilidad en los soples. Entonces, hay mucha oferta en ese sentido. En el caso de la Defensoría, somos poquitos, no nos da como tantísimo para la capacitación o para diseñar nosotros programas de capacitación, pero ¿qué hacemos? Pues aunque nos llamen de otra entidad, nosotros siempre tratamos de asesorar a la ciudadanía. Y la otra es, pues nunca nos negamos, y además andamos de ajosos o ajosas respecto de la Defensoría, para que nos inviten a diversos foros o como ahora con la universidad, para promover, es parte de la promoción de los derechos político-electorales. De esa manera es como encontrado la forma de hacerlo, pero recomendados 1000 veces los cursos del propio tribunal. No sé, más bien yo aquí haría la pregunta, no sé si el seminario de Derecho Electoral que preside, que coordina el doctor López Chavarría, si tiene también oferta académica como para la ciudadanía, no lo sé esa parte, pero sí hay varias instituciones. Para empezar, las electorales que tienen esta oferta. Muchísimas gracias, maestra. De esta forma llegamos al final de esta sesión, no sin antes agradecerle su tiempo, su compromiso, tanto académico, pero sobre todo personal, por defender los derechos político-electorales de los ciudadanos. Como ciudadana estoy muy agradecida y convencida de que estamos en muy buenas manos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos y todas. No me queda más que cederle el uso de la voz al maestro José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral, para que dé el mensaje de clausura y finalice los trabajos de este seminario. Muchas gracias, maestra Trilce. Constituye en verdad un gusto, un placer escuchar a la maestra Sandra Araceli Vivanco Morales, la titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por ese gusto, por ese entusiasmo, por esa pasión que tiene hacia su responsabilidad pública y además el conocimiento de la materia que muestra. Me solidarizo desde luego de sentirme tranquilo con ese ejercicio profesional, laboral que viene desempeñando. Agradecerles a toda la comunidad universitaria, a la comunidad Puma y al público en general que nos ha visto y escuchado por interesarse en estos
temas en materia electoral, ahora con el sesgo de la violencia política en razón de género y en contra, pues, lamentablemente, de la mujer. Muchas gracias por su siempre grata presencia. Y en estas ventanitas que uno tiene aquí en la pantalla digital, pues en especial poder aprovechar por este medio, saludar a mi estimada maestra Elsie Núñez, que nos ha seguido a lo largo de la semana, así sea a nivel digital. Maestra, qué gustazo poderla saludar, pues así a distancia. Y en efecto, pues esta temática a lo largo de la semana nos ha mostrado pues las dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, ese mundo del ser en donde la violencia generalizada lamentablemente se ha estacionado en estas semanas, en estos meses, para pasar momentos realmente aciagos, por una serie de divergencias, de polarización entre los actores políticos en la sociedad misma, y que finalmente repercute todo eso en forma particular en la violencia política en contra de las mujeres. Tendríamos que sumarle, por si esto fuera poco, pues los momentos de pandemia, cómo la situación se recrudece en las zonas rurales, en las comunidades indígenas, que en fin, que se ha tocado. Y por el otro lado, pues ese mundo del deber ser, que en una facultad como la nuestra, la Facultad de Derecho, presenta esos esfuerzos del orden jurídico, de la legislación electoral nacional y local, por tratar de resolver este tipo de problemática, tratando de hacer más ágil y sumario este tipo de denuncias, de este tipo de quejas, facilitar pues desde los mismos formatos para la presentación y denuncia de que son víctimas las mujeres. Pues es de esta manera como la Facultad de Derecho de la UNAM, a través de la Comisión de Igualdad de Género interna, la coordinación de asuntos multidisciplinarios e internacionales y por supuesto el Seminario de Derecho Electoral, que desde la perspectiva universitaria, la reflexión académica, desglosa y escudriña del tapete de la discusión que está en estos momentos presente en el país. No me queda más que declarar este viernes 16 de abril formalmente clausurado este seminario Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Muchísimas, pero muchísimas gracias y nos vemos pues muy pronto por estas mismas frecuencias, pues casi a la misma hora y en este mismo canal. Muchas gracias. Gusto en saludarlos. Muy buenas tardes, noches a todos.